Bueno, es relativamente frecuente padecer problemas gastrointestinales aquí en México. Entre las patologías más frecuentes se encuentra la enfermedad por reflujo gastroesofágico, la dispepsia, que es el nombre médico que normalmente el paciente refiere como gastritis. Las consultas al médico por problemas gastrointestinales ocupan el segundo lugar. Hola, ¿qué tal amigos de Salud de Hierro? Nos encontramos una vez más aquí en este episodio con nuestros amigos gastroenterólogos del Hospital Puerta de Hierro Tepic. El día de hoy nos encontramos con la doctora Melina González y con el doctor Gildardo Rivera Magaña, quienes son especialistas en salud digestiva, gastroenterología y endoscopia. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? ¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes, un gusto estar aquí con ustedes. Igualmente, Pablo, muchas gracias por la invitación. No, al contrario, gracias a ustedes. Y pues bueno, tenemos muchas dudas muy interesantes sobre estos temas que pues nos competen a todos, ¿no? Todos hemos padecido en algún momento de problemas gastroenterológicos, gástricos. Y pues bueno, comenzamos con las preguntas. Esta primera pregunta va dirigida al doctor Gildardo Rivera. ¿Qué tan común es padecer algún problema gastrointestinal en México? Bueno, es relativamente frecuente padecer problemas gastrointestinales aquí en México. De hecho, las consultas al médico por problemas gastrointestinales ocupan el segundo lugar en todas las consultas que se generan. Es posible que todo el mundo aquí en México, todas las personas aquí en México lleguen a tener algún problema de salud digestiva por lo menos una vez a lo largo de su vida. Entonces es relativamente frecuente. Okay. ¿Cuáles serían las causas más comunes para padecer este tipo de problemas? Bueno, entre las patologías más frecuentes se encuentra lo que es la enfermedad por reflujo gastroesofágico, que también la conocemos como el reflujo, la dispepsia, que es el nombre médico que utilizamos para los síntomas que normalmente el paciente refiere como gastritis, lo que es el síndrome de intestino irritable, que comúnmente lo conocemos como colitis, también diarreas agudas, diarreas crónicas, y una enfermedad que ha ido incrementando así brutalmente es lo que es el hígado graso, o también llamado esteatosis hepática no alcohólica, y esto va en relación mucho al incremento de la obesidad en México. Y esto lo menciono porque esta patología, si no se trata, si no se identifica, a lo largo del tiempo puede llegar a producir cirrosis. De hecho, los expertos en el tema comentan que probablemente en algunos años la cetosis hepática no alcohólica sea la causa número 1 de cirrosis en México. Por lo tanto, pues los invitamos a que acudan pues de manera temprana con médicos especialistas que atiendan este tipo de patologías. Okay. Y bueno, dicho esto, ¿cuándo sería el momento adecuado para acudir con un especialista en salud digestiva? Bueno, es muy importante acudir con el especialista en salud digestiva ante la presencia de cualquier síntoma gastrointestinal, como pudiera ser dolor abdominal, diarreas, náuseas, vómito, reflujo, estreñimiento. En general, ante la presencia de cualquier síntoma digestivo, es importante acudir al médico. Sobre todo si se presentan datos de alarma, como la presencia de sangrado en las evacuaciones, pérdida de peso, anemia, dificultad para deglutir, o si hay antecedentes de cáncer en la familia. Es muy importante acudir a atención médica. Hablando específicamente del reflujo, ¿qué es, qué lo provoca y qué repercusiones puede traer si no se trata de forma correcta? Bueno, la enfermedad por reflujo gastroesofágico sucede cuando el contenido gástrico se regresa hacia el esófago. Y esto le condiciona síntomas al paciente. Los síntomas típicos de enfermedad por reflujo son pirosis, que prácticamente el paciente lo manifiesta como un dolor tipo ardoroso, que generalmente inicia en la boca del estómago y sube hacia la boca, y regurgitación, que es la sensación de que se regresa el contenido del estómago o del alimento hacia arriba. ¿Qué produce la enfermedad por reflujo? Bueno, en la anatomía del ser humano nosotros tenemos un tubo que es el esófago, que es con el que comemos y pasa el alimento hacia el estómago. Este esófago, pues el esófago se une a lo que es el estómago a nivel de la cavidad abdominal, y a esa unión se le llama unión esófago-gástrica. En condiciones normales esa unión debe estar cerrada. Solamente se abre cuando la persona come o cuando es necesario sacar el aire del tubo digestivo. Los pacientes que padecen enfermedad por reflujo gastroesofágico tienen esta unión abierta la mayor parte del tiempo o varias veces al día, y es por eso que se presenta reflujo. Y más si el paciente tiene otra enfermedad que se llama hernia hiatal, pues a veces esta unión está persistentemente abierta durante el día.
Y bueno, ¿y qué complicaciones puede dar? El esófago es un órgano que no está acostumbrado a tener pHs ácidos en su interior. Entonces, la piel que lo recubre, que se llama mucosa, se inflama e incluso se puede quemar. Nosotros por endoscopía lo llamamos como erosiones o esofagitis erosiva. Incluso esas quemaduras pueden llegar a sangrar en algunos pacientes. La inflamación también crónica del esófago puede llegar a producir cicatrices que producen estenosis, que es una disminución en el calibre del esófago, y el paciente puede llegar a presentar sensación de que se le atora el alimento o de que no puede comer bien. Y a la larga, si no se trata, el esófago hace un mecanismo de defensa en el cual la mucosa, que les comentaba que es como la pielecita que recubre el esófago por dentro, llega a cambiar a una mucosa más parecida a la del estómago. A eso se le llama metaplasia intestinal o esófago de Barrett. Y si ese paciente no se trata, no se identifica, a la larga también puede llegar a producir cáncer de esófago, específicamente lo que es el adenocarcinoma. De hecho, por ese motivo se recomienda que todas las personas que tienen síntomas de reflujo por más de 5 años, además si son hombres, si fuman, si tienen antecedentes familiares de cáncer de esófago o si tienen algún otro dato de alarma, como bien lo comentó el doctor Rivera, como sangrado o pérdida de peso, deben realizarse una endoscopía para identificar ese tipo de complicaciones. Ok, muy bien. Y bueno, hablando ahora del tipo de tratamiento, ya sea diagnóstico o ya terapéutico, ¿cuáles son los que se ofrecen aquí en Hospital Puerta de Hierro o quizá en otros hospitales que pueden ayudar a detectar este tipo de problemáticas e incluso a darle un tratamiento? Depende mucho del tipo de paciente. Lo ideal es primero acudir a una valoración por el especialista en la salud digestiva para determinar cuál es el tipo de tratamiento más adecuado para los pacientes o para determinar cuál es el tipo de estudio que nos va a orientar a ver si el paciente tuviera factores de riesgo que pudieran llegar a generar alguna complicación por el problema del reflujo. Entonces, aquí lo importante es, ante cualquier síntoma de los que ya mencionó la doctora Melina, tratar de buscar una atención por un especialista en la salud digestiva y ya el especialista determinará cuál es el estudio más indicado para realizarlo. La endoscopía, como lo comentó la doctora, es un excelente estudio para determinar si hubiera presencia de esofagitis, complicaciones o el riesgo que pudiera llegar a tener ese paciente en algún futuro generar cáncer esofágico. Ok. Algo que me llamó la atención, doctora, que estaba comentando dentro de los factores de riesgo es ser hombre. ¿Por qué ser hombre es un factor de riesgo? Lo que pasa es que no tanto para reflujo, pero sí para esófago de Barrett. Se han hecho muchos estudios poblacionales, por ejemplo, de gran escala en Estados Unidos, incluso aquí en población mexicana, y se ha encontrado que el ser hombre, además tener otros factores como los que comenté, antecedentes familiares, tabaquismo, obesidad es otro factor de riesgo muy importante, y síntomas de reflujo crónicos son factores de riesgo que se asocian a esófago de Barrett. Y el esófago de Barrett, como les comenté, ya es un cambio en la mucosa del esófago que si se perpetúa y no se trata y no se vigila, puede llegar a producir algo que se llama displasia, que son lesiones premalignas ya y posteriormente cáncer. Por ese motivo, en la consulta, por eso bien lo dice el doctor Rivera, que ante cualquier síntoma sí es importante ir con un médico para que, además de que dé el tratamiento médico, identifique esos factores que pudieran predisponer a algo más grave. Ok. Ahora, ¿el reflujo es el que da pie a la gastritis o son dos cosas totalmente independientes? No, son enfermedades independientes una de la otra. Cada una actúa en una parte del tracto digestivo diferente y tiene mecanismos por los cuales se presentan de manera diferente. Aunque sí es muy frecuente que los pacientes que llegan a tener reflujo tengan síntomas de gastritis o viceversa, pero no están asociadas de una manera causal una con otra. De hecho, por probabilidades, una persona que llega a tener reflujo puede tener hasta un 40% de probabilidades de también tener síntomas de gastritis sin que haya algo que ocasione una entre otras, sin que haya una relación causal. Ok. Se escucha de repente esta idea de que acostarse sobre el lado derecho puede ocasionar o sumar a la acidez estomacal. ¿Es esto correcto? Bueno, eso yo creo que más bien va en relación a lo que es la anatomía del estómago. Normalmente el estómago es como un frijolito, por si lo pudiéramos visualizar de una manera fácil, en la cual tiene como una cúpula, que es la parte superior, que va a estar localizada en la parte izquierda del paciente, y el esófago que comentábamos, que es el tubito por donde comemos, está conectado del lado derecho de ese frijolito por debajo
de esa cúpula que se llama fondo gástrico. Entonces, cuando un paciente se acuesta del lado derecho, el contenido del estómago es más probable que se regrese hacia arriba porque digamos que la vía es directa, no tiene que dar vuelta por el estómago o por esa vuelta que les comento que se hace con el fondo gástrico. Y cuando el paciente se acuesta sobre el lado izquierdo, si el contenido gástrico, si sube, se retiene en esa cúpula. Entonces, esto tiene mucha relevancia en los pacientes que tienen enfermedad por reflujo gastroesofágico, y más si tienen síntomas de predominio nocturno. ¿Por qué? Porque se le aconseja generalmente acostarse sobre su lado izquierdo para que si existe el evento del reflujo, se detenga en esa zona del estómago que les digo que es como una cúpula y el evento de reflujo sea menos probable. Pero no es tanto que incremente la acidez, sino más bien hace más fácil que el alimento regrese hacia arriba. Ok, muy bien. Bueno, hablando ahora un poquito de otros temas, ¿qué tipo de cánceres son los que tratan los especialistas en salud digestiva? ¿Cómo podríamos quizá detectarlos y cuáles serían como algunos factores de riesgo? Como ya lo mencionó la doctora, pues existen múltiples factores de riesgo para que se genere la presencia de algún tipo de cáncer. Entre ellos, como ya dijo la doctora Melina, está la obesidad, la alimentación, el tabaquismo, el factor genético o el presentar algunas enfermedades en el tracto digestivo que aumenten la probabilidad de presentar cáncer gástrico. Existen múltiples estrategias para tratar de prevenir la aparición de cáncer en el tracto digestivo. Entre ellas, una, pues detectar cuáles son los pacientes que tienen mayor riesgo para presentar cáncer en el tracto digestivo y ese tipo de pacientes, pues someterlos a una vigilancia muy estrecha o un escrutinio muy estrecho. Normalmente por protocolos de salud, del sistema de salud, toda persona mayor de 50 años debería someterse a un escrutinio de cáncer de colon. Aunque existen múltiples pruebas para detectar el cáncer de colon, una de las más utilizadas son los estudios endoscópicos, ya que nos permiten de una manera más certera detectar sitios de cáncer en etapa temprana o lesiones preneoplásicas que se pueden tratar y prevenir el cáncer a futuro, como lo puede ser la endoscopía o la colonoscopía. Okay. ¿Y cada cuándo se recomienda, por ejemplo, en personas que ya tienen más de 50 años, que se realicen este tipo de endoscopías? Bueno, eso sí depende del factor, bueno, los antecedentes o factores de riesgo que tenga el paciente. En el contexto que menciona el doctor Rivera, que sería un paciente que va a ser sometido solo a prevención, o sea, un paciente de 45 años o más. Bueno, ahorita ya actualmente ya cambiaron, bueno, algunas recomendaciones incluso han bajado el corte que anteriormente era de 50 años, porque se ha visto que ha incrementado la incidencia de cáncer de colon incluso en personas de 50 años sin antecedentes familiares. Entonces, la nueva idea que hay es que incluso se inicie 5 años menos, que son 45 años. Entonces, en ese contexto de que es un paciente que no tiene síntomas, no tiene antecedentes familiares y que solo se va a someter a la colonoscopía para prevención de cáncer de colon, se inicia a los 45 años y si esa colonoscopía índice, que así se le llama, no se le encuentra ninguna alteración, la siguiente pudiera ser en 7 a 10 años. Si en esa colonoscopía inicial, como lo comentó el doctor Rivera, se encontrara alguna lesión premaligna, dependiendo del resultado de patología y el número de lesiones que se encuentren, es el tiempo en el que se va a vigilar al paciente. Eso estoy hablando en el contexto de un paciente con riesgo promedio para cáncer de colon. Ya hay pacientes que tienen riesgo intermedio o riesgo alto y ahí eso sí cambia totalmente cada cuánto se les tiene que hacer la colonoscopia. Ok. También dentro de este tipo de tratamientos, bueno, más bien dentro de este tipo de procedimientos, se pueden hacer también ya de forma de tratamiento, ¿no? Por ejemplo, cuando se encuentran pólipos o algo así, dentro del mismo diagnóstico se puede hacer el tratamiento. Claro, la endoscopía no solamente es un estudio diagnóstico, sino que también es un estudio terapéutico. Tiene la gran ventaja de que aparte de ayudarnos a dar con el diagnóstico, el problema, la enfermedad que está pasando, también nos ayuda a tratar la enfermedad en algunos casos y en algunas situaciones. Por ejemplo, en el caso del cáncer de colon, al momento de encontrar un pólipo lo podemos resecar a través del endoscopio y así disminuimos bastante la probabilidad de que ese pólipo a futuro pueda convertirse en cáncer. Igual en el tracto digestivo superior, en el estómago, o en el esófago, si encontramos lesiones premalignas, podemos de una u otra manera tratarlas para prevenir o disminuir la posibilidad de que estas lesiones evolucionen a cáncer. Ok. ¿Qué otro tipo de padecimientos o enfermedades se pueden tratar o diagnosticar con endoscopía?
Híjole, la verdad, la utilidad de la endoscopía es bastante. Ya actualmente hay mejoras en todos los equipos, incluso uso de filtros de luz, de magnificación, que permiten diagnosticar bastantes enfermedades. Por decirte algunas y de las más frecuentes, como ya comentábamos, en la endoscopia de tubo digestivo superior, pues podemos diagnosticar las complicaciones por reflujo, esofagitis, estenosis péptica, esófago de Barrett, ya pacientes, como lo comentó el doctor Rivera, lesiones premalignas, incluso tratarlas o retirarlas, diagnóstico de tumores tanto de esófago, de estómago, en el caso de la colonoscopía de colon, incluso la CEPRE nos permite diagnosticar lesiones premalignas como adenomas de la papila, ver si hay estenosis, incluso ya hay criterios hasta para resecar tumores pequeños de la papila mayor. La verdad es que es bastante la aplicación que tiene la endoscopía para diagnosticar, y además tiene la gran ventaja de que nos permite tomar tejido. Entonces nos permite tomar tejido para diagnóstico y pues para poder orientar al paciente, por ejemplo, si tiene infecciones asociadas, si el tumor, qué tipo de tumor es, y para que reciba el tratamiento específico para ese tumor. Nos permite además evaluar la extensión de los tumores, si hay lesiones en otros lados. O sea, la utilidad de la endoscopía en todas las patologías gastrointestinales, la verdad que es bastante. Digo, por decirte algunas y como las más representativas. Claro. Bueno, pues la verdad es que este tema da para muchísimo. Desafortunadamente no tenemos mucho tiempo. Me gustaría cerrar con una pregunta, y la pregunta es enfatizar precisamente cuál es la importancia de acudir con el especialista en salud digestiva y cuáles son los síntomas que hay que observar para pues tenerlos muy presentes, ¿no? Claro, es muy importante acudir al especialista en salud digestiva porque existe aquí en México una gran probabilidad de presentar cáncer de colon o cáncer gástrico o cáncer de esófago. Entonces, aparte de tratar las molestias o las enfermedades por las cuales acuden los pacientes, nuestra función también es prevenir que se presente el cáncer en alguna parte del tracto digestivo. Entonces, esa es la importancia por la cual deben acudir al gastroenterólogo. En cuanto a los datos de alarma, los volvemos a reiterar. Es muy importante que todos los tengan en cuenta. Entre algunos de los datos de alarma está la presencia de pérdida de peso de manera no intencionada, la presencia de anemia, la presencia de dificultad para deglutir, la presencia de sangrado en alguna parte del tracto digestivo o la presencia de familiares con cáncer en el tracto digestivo. Les agradecemos muchísimo su tiempo, doctora Melina González y doctor Gildardo Rivera. Y pues bueno, un gusto tenerlos aquí. Esperemos próximamente volver a tenerlos en otro episodio. Sí, claro. Gracias. A ustedes, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube. Los invitamos también a suscribirse y a escribirnos cualquier duda que tengan al correo contacto@cmpdh.mx. Yo soy Pablo Quiñones y nos vemos en el próximo episodio.